pandemia en algún año de la secundaria, en donde necesites saber cómo se analiza en cuanto a la forma un poema o lo que llamamos o denominamos comúnmente género lírico, este video te puede llegar a servir y es para vos. Sabemos que de las tres formas que existen de escribir literatura, que son la narrativa, con presencia de un narrador, el género dramático, que es lo que comúnmente conocemos como teatro, y que es en donde no existe presencia de narrador, no es necesaria porque precisamente los actores directamente, mediante el texto dramático que está escrito en diálogo, van representando las acciones, haciéndolas, viviéndolas sin que nadie las cuente, y que existe una tercera forma, que es el llamado género lírico. Acordate siempre que género para la literatura es una manera de escribir un texto que esté formulado para el agrado y para el disfrute de quien lo lee. El género lírico proviene, como vos recordarás seguramente, de la actividad que realizaban en Grecia los aedos, que eran especies de trovadores que en las grandes comidas de aquella época, para la gente de mucho dinero, iban dando vuelta alrededor de las mesas y entonando muy primitivamente pequeñas coplas, pequeños relatos acompañados al son de la lira. La lira era un instrumento que se hacía vaciando la caparazón de una tortuga y atravesando sobre ella, digamos, pequeñas líneas cortadas del cuero que hacían el sonido que lo acompañaba. Por eso, como en algún momento este texto que cantaban los aedos o los trovadores se transformó en algo tan importante en cuanto al sentido, nos quedó el género lírico, que si bien ya no tiene música, en la actualidad se logra la musicalidad con la combinación de palabras y con una serie de recursos. Tenemos aquí al lado mío una poesía que pertenece al autor José Martí, un autor cubano, y que es parte de una canción. La elegimos a propósito para que tengas en cuenta siempre que el género lírico suena de alguna manera melodioso o armónico al oído de quien lo escucha. Muchas veces por la reiteración de sonidos, otras veces por el largo que tiene cada uno de los versos, pero en general tiene una sonoridad que podríamos decir se asemeja a haber sido alguna vez letra de canción. Cuando analizamos una poesía, tenemos que ver dos aspectos. Uno es el aspecto llamado fondo. ¿Qué es el fondo de la poesía? Es lo que la poesía significa, lo que te transmite. Como cuando vos espontáneamente elegís una canción y la empezás a repetir, una canción de moda, porque algo de la letra te llegó y te gusta, es porque captaste el fondo, porque te identificaste con lo que el autor quiso decir de esta manera tan particular, que es como contando determinadas cuestiones, que son en este caso las sílabas, y buscando que las palabras que finalizan cada verso tengan una coincidencia en el sonido para que a vos te sigan sonando de alguna manera a música. La poesía de José Martí es una poesía que proviene de versos sencillos y cuya lectura simple sería: cultivo la rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Si yo tengo que analizar el primer aspecto, que es el aspecto de fondo, de qué quiere decir José Martí con esta poesía, habla obviamente, como él es, aparte de ser poeta, fue una persona que tuvo mucho que ver con la política en la época de la Revolución Cubana, con el hecho de la igualdad, de los principios de sentir la hermandad de pertenecer a un país, que es lo que muestra en esta poesía. O sea, tanto para el que te
acerca su amistad, tanto para el que está con vos, tanto para el que te entiende, como para el que no, él tiene la misma actitud, porque es una actitud suya de vida, un valor suyo, que es cultivar la rosa blanca. La rosa blanca es como una especie de símbolo de pureza, de lo que uno mejor puede entregarle al otro con los sentimientos. Por eso buscamos una poesía muy sencilla. Esto es lo que vos tendrías que poner si en un examen te preguntaran por cuestiones de fondo, de significado, de qué quiere decir la poesía, de cuál es el tema, que es precisamente la entrega igualitaria de los sentimientos, tanto para los que te hacen bien como para los que te hacen mal. Pero, como siempre, sabemos que el género lírico es uno de los más complejos, porque no tan solo nos quedamos con el cuento de la historia, sino porque tenemos que analizar después lo que se llama forma. Nosotros notamos, obviamente si vos no llegaras a leer lo que dice acá o no lo tuvieses copiado, te darías cuenta igual que es una poesía. ¿Por qué? Porque tiene un formato, o sea, tiene como una especie de valla de contención, tanto de la izquierda como de la derecha, que es para que suene en música a lo que sería el ritmo. O sea, de alguna manera al leer una determinada cantidad de sílabas y volver a leerlas en el otro verso, hacemos una cadencia, como es, precisamente si alguno de ustedes sabe música, el conteo matemático que tienen los ritmos de las diferentes melodías. Olvídate, o sea, que los poetas no se hayan dado cuenta de que tienen que seguir respetando pautas musicales porque la lírica nació como letra de canción y de alguna manera tiene que seguir conservando la musicalidad. El tema es que, como nosotros somos estudiantes de literatura, tenemos que ser más técnicos. No nos podemos quedar tan solo con que nos gustó la canción, que nos gustó la poesía, que nos gustó la letra del reggaetón o la letra de la cumbia o lo que a nosotros más nos guste como elección musical. Sino que como somos estudiantes tenemos que saber también determinar cómo llegó el autor a hacer esa forma, ese metro, esa especie de parámetro que le posibilitó llegar a esa cuestión rítmica en la lectura. Y para eso tenemos que analizar lo que se llaman recursos de forma. Si vos te fijás, yo tan solo diciendo la palabra forma ya te estoy diciendo lo que voy a analizar, que es cómo llegó José Martí a darle este esquema a esta poesía, y para eso tenemos que analizar dos cosas, que van a ser la métrica, las sílabas métricas, y por otra parte vamos a analizar la rima. Yo me voy a parar ahora y vos vas a seguir conmigo el procedimiento que yo voy a hacer. Cuando se te pida que analices recursos de forma, vas a tener que hacer esto. Ahora presta atención, vamos haciendo juntos. Nosotros sabemos que la poesía no está escrita en toda la hoja. Por lo tanto, hay un momento en donde el autor parece como que se detuviera y que hubiera contado con una regla prácticamente. Esto no es en todas las poesías, pero en la mayoría, hubiera contado con una regla porque le quedan como muy parejitos los renglones. ¿Cómo consigue esto, este efecto? Lo consigue mediante el conteo de las sílabas métricas. O sea, no cuenta 10 centímetros de palabras o 1 kilo de, sílabas, sino que lo que cuenta son las sílabas que van incluidas en cada uno de los renglones. Cada uno de los renglones de la poesía, acordate que se llaman versos. Y los versos los numeramos desde principio a fin de uno en siguientes. 1, cultivo. 2, en julio. 3, para el amigo. 4, que me da. Acá hay una separación, pero yo sigo contando.
y para el cruel 5, el corazón 6, Cardón y Ortiga 7 y Cultivo la rosa blanca 8. Por lo tanto, ya para la estructura, digamos, de esta poesía, yo lo voy a escribir acá arriba, sé que tenemos una cantidad de 8 versos. Recordá, verso es cada renglón. Tenemos 8 versos. Pero también el poeta, como sabe de música, porque es un poeta lírico y sabe que siempre tiene que haber un ritmo, sabe que en toda música hay pausas. O sea, nosotros cuando bailamos un determinado ritmo hay un momento en que la música parece como que para y vuelve a arrancar. Este efecto él lo consigue agrupando versos y dando una separación en algunos lugares. Esto produce un fenómeno que es que nosotros tenemos 8 versos, pero divididos en 2 estrofas. O sea, cada agrupación de versos constituye una estrofa. Acá tenemos la estrofa 1 y acá tenemos la estrofa 2. Entonces, para el análisis de la forma, ya sabemos que tenemos en la poesía de José Martí 8 versos en 2 estrofas. Bien, esto es parte del análisis de cómo llegó él a componer esta sensación rítmica que tiene la poesía. A continuación vamos a hacer un procedimiento que nos va a servir tanto para marcar los 2 aspectos más importantes que tiene el estudio de forma de una poesía, que son la métrica y la rima. El procedimiento es el siguiente. Vas a tomar la palabra final de cada verso, solo la palabra final de cada verso, y la vas a marcar desde donde cae el acento por sonoridad, lleve o no lleve acento la palabra, igual nos vamos a quedar con la palabra final de cada verso, desde donde cae el acento, pronunciala fuerte para darte cuenta dónde está, y nos quedamos con eso hacia atrás y lo marcamos, lo hacemos. Blanca. Nos quedamos con esta parte. Enero. Sincero. Franca. Arranca. Vivo. Cultivo. Blanca. O sea, marqué desde donde caerían los acentos y me quedo con esa parte hacia atrás. Esto nos va a servir, en primer término, para determinar qué tipo de rima, o sea, qué tipo de sonidos coincidentes tienen estos versos para que a nosotros nos suenen a musicalidad, para que siga conservando el efecto de la musicalidad. Y ese es el segundo aspecto que vamos a analizar, que es la conocida rima. ¿Qué es la rima? Es la coincidencia de los sonidos, ya sea total o parcial, desde el acento de la última palabra de cada verso hacia atrás. Empezamos revisando, entonces, si tenemos coincidencias de sonidos totales o parciales, porque eso determina los 2 tipos de rima principales que conocemos. La rima, si tiene coincidencia de sonidos totales, se llama rima consonante. Tiene que coincidir todo el sonido. Pero, si solo coinciden, si hacemos esta revisión y vemos que no nos están dando coincidencias, entonces nos fijamos solamente en las vocales. O sea, van a coincidir desde el acento hacia atrás de la palabra solo las vocales. Y este tipo de rima se llama asonante.
solo las vocales. Existe un tercer tipo de rima que es muy propia de los poetas, sobre todo vanguardistas, de los últimos poetas, que han buscado el sentido de la musicalidad ya no tanto en lo parejito de los versos, o sea, en la métrica ni en la coincidencia de sonidos, sino que la buscan más bien en la combinación de las palabras. Ejemplo, te puedo nombrar Borges, te puedo nombrar Alejandra Pizarnik, te puedo nombrar, digamos, la gran mayoría de los autores de la generación del 27, entre los cuales tenemos a Federico García Lorca, que es un poeta sobre el que vamos a ahondar. Entonces, bueno, ese tipo de rima, en donde vos no encontrás grandes coincidencias, pero hay sonoridad igual, se llama blanca o suelta, en donde no vas a encontrar coincidencias. ¿Cómo me doy cuenta? Decís vos, ¿no? A esta altura me está haciendo mucho lío, profe. ¿Cómo hacemos? Hacemos así. Yo primero reviso si la rima es consonante, que es la más compleja. O sea, si el sonido, la coincidencia de sonidos es total. La primera rima que yo tengo es anca. Entonces, de este lado, de este margen, como acá marcamos los versos que teníamos, acá vamos a ponerle en consecuencia y en siguientes una letra del abecedario a cada rima. Y cada vez que esa rima vuelva a repetirse, volvemos a repetir la letra del abecedario que corresponde. O sea, que la rima anca le correspondería la letra A, porque es la primera del abecedario. Me voy al siguiente. No hay coincidencia, es ero. Entonces a esta le ponemos B, porque es la siguiente letra que corresponde en el escenario, en el abecedario. En el siguiente nos encontramos otra vez con ero. Hay una repetición completa del sonido. Entonces yo ya acá empiezo a sospechar que la rima, si hay repetición completa, es consonante, porque coinciden vocales y consonantes. Por lo tanto, como hay repetición, le vuelvo a poner la misma letra, que es la letra B. Me voy al cuarto verso. Ya acá no coincide, pero franca, anca, coincide con el primero. Es exactamente el mismo sonido. Entonces vuelvo a ponerle la misma letra, que es A. Por lo tanto, en la primera estrofa de versos sencillos, la rima por el momento va apareciendo consonante, porque tiene coincidencia total de los sonidos, y es A, B, B, A. Me voy a la segunda estrofa. De todas maneras voy a seguir contando las letras, o sea, tal como vienen en el abecedario. No voy a volver a arrancar en la estrofa, es lo mismo que con la numeración. Para el cruel que me arranca, rima anca. ¿Qué letra le ponemos? Muy bien, perfecto, le ponemos A, porque es la misma que esta. Y acá nos aparece en el sexto verso Ivo. Ivo no nos apareció nunca. Por lo tanto, tenemos que buscar la letra siguiente. ¿Que cuál es? La C. Perfecto. Es rima C. En el verso séptimo vuelve a repetir el mismo sonido, tal cual. Perfecto. Vocales y consonantes coinciden, que es cultivo. Por lo tanto, le va la C. Y el último, cultivo la rosa blanca. Vuelve nuevamente al primer sonido, que es el sonido A. Por lo tanto, le ponemos A. De esta manera hemos determinado qué es lo que a nosotros nos suena a musical cuando leemos el poema, que es la rima. O sea, para determinar la rima, resumo, tenemos que tomar la palabra final de cada verso, acentuarla gráficamente, así lleve acento ortográfico o no. Todas las palabras tienen acento, pero algunos se escriben y otros no. Y entonces lo que hacemos es, del acento hacia atrás, nos quedamos con lo que nos queda de la palabra. Ese es el sonido que vamos a tener en cuenta. Sabemos en cuanto a la rima que tenemos tres posibilidades de coincidencia de sonidos, porque la rima es la coincidencia de sonidos.
total o parcial. Si es total, como en este caso, que coinciden vocales y consonantes, todo completito, la rima va a ser consonante. Pero nos puede pasar que al momento del análisis empezamos a hacer esto y no notemos, o sea, yo tomé algo muy sencillo como para que, bueno, lo entendiéramos porque es la primera vez que lo vemos. Pero de todas maneras, puede pasar que empecemos a revisar y no nos aparezcan coincidencias. Entonces lo que tendríamos que hacer, es empezar a buscar si lo que coinciden del acento hacia atrás de la palabra son solo las vocales. Entonces, dado este caso, para que nos fuera más fácil, haríamos sacar las vocales y ponerlas acá. Como ser, acá las vocales son AA, acá serían EO, acá serían EO, acá serían AA. Y ya la coincidencia no es total, no es consonante. Sería un caso de rima asonante. ¿Por qué? Porque solo coinciden las vocales y no coinciden las consonantes. Esta es la manera de determinar si la rima es asonante o consonante. En este caso tenemos 8 versos en 2 estrofas con rima. Como hubo coincidencia total, ¿qué tendríamos que poner acá? Bien, vamos a suponer que yo los escucho y ustedes me dicen consonante. Con rima consonante. ¿Por qué? Porque coincidieron los dos sonidos, vocales y consonantes. Y nos queda una especie de cuadrito determinado por letras. Entonces, esto podemos ponerlo o acá, como quedó, como es en 2 estrofas, ponemos con rima consonante A, B, B, A, que es los que nos queda al final. Para los papás de ustedes nos quedó ABBA, que era un grupo musical muy conocido en la época de los papás o de los abuelos. Pregúntenles, les quedó la misma rima. ¿Por qué? Porque es como nos quedó determinada en el verso. Y en el segundo sería A, C, C, A. Puede pasar que en los poetas más modernos nosotros nos encontremos con que empezamos a revisar la consonante y no. Entonces decimos, bueno, vamos a revisar la sonante, para la cual tenemos que tomar desde el acento. Soy reiterativa, ya sé que soy reiterativa, pero bueno, lo hago a propósito, para que ustedes lo recuerden. De donde cae el acento de la palabra final de cada verso hacia atrás, y me fijo si coinciden las vocales, pero tampoco coinciden. Entonces, si veo que hay muy pocas coincidencias o que determinadamente no hay ninguna, siempre empiezo por la más compleja, que es la consonante, sigo comprobando si es asonante, y si no hay nada que concuerde y solamente es la selección de las palabras y el ritmo con el que escribió, digamos, el autor, lo que le da la categoría de poesía, me voy a encontrar con que estoy ante una rima blanca o suelta. Vuelvo a repetir, muy propia de los poetas más modernos. Cuanto más antiguos son los poetas, más se ajustan a este metro. Cuanto más modernos son, lo van abandonando y van tomando distintas formas, de manera tal que inclusive hay en la época del surrealismo, les nombro para que ustedes tengan una idea, que es cuando se descubre el psicoanálisis, que se descubre la desconexión, digamos, que hay muchas veces, o la falta de coherencia en el que se suceden los pensamientos o los sueños en el inconsciente, se trata de reproducir en la poesía. Y se llega a escribir textos inentendibles realmente. Y se llegan a escribir hasta textos que son formados por palabras con dibujos, o textos que son la producción de haber sacado una palabra tras otra aleatoriamente y haberla colocado una tras otra, que este procedimiento se le llama cadáver exquisito y que, bueno, ya lo vamos a practicar en alguna ocasión. Pero bueno, es como para adelantarnos. Bien, estamos adelantados ya a este punto. Nos quedaría el último, que es ver
qué midió y cómo midió el autor en esta poesía para que le quedaran los versos de esta manera. Y bueno, tenemos que ir al tema de las sílabas métricas, porque lo que mide no son centímetros, no son kilos, no son gramos, no son, metros de cinta, sino que lo que mide en realidad son la cantidad de sílabas, pero con las condiciones de la métrica. O sea que lo que vamos a hacer, y esta es la parte ya sé que no les va a gustar, es separar en sílabas cada verso de la poesía. Empiezo. Cultivo la rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca, perdón, porque acá enganché mal el... Ahí está, franca. Bien. Una vez hecho esto, que es separar en sílabas común, vamos a tener en cuenta 3 condiciones más. Sí, chicos, ya sé, es complicado, pero bueno, es así. La primera condición para las sílabas métricas es la separación en sílabas común. La segunda, para lo cual nos va a servir lo mismo que hicimos para determinar la rima, es determinar qué clase de palabra es, en cuanto a su acento, la palabra final de cada verso. O sea, las determinamos por el acento. Esto ya lo sabemos, ¿no? Sí, a esta altura sí, pero por las dudas lo decimos, que es que en una palabra, supongamos que esto es una palabra, contemplando las sílabas, vamos a hacer 4 separaciones, si el acento cae en la sílaba final, la palabra es aguda. Si el acento cae en la sílaba del medio, es grave. Y si cae en la antepenúltima sílaba, es esdrújula. Esto obviamente es una aclaración que ya sabemos. Bien. ¿Por qué tenemos que contar qué clase de palabra es cada una de ellas? Porque como en la pronunciación, o sea, esto es la poesía, la lírica, es un género literario que tiene que ver mucho con, acuérdense, con el ritmo, con lo cantado, con la musicalidad. El hecho de que una palabra sea más larga o más corta le da como otro sentido métrico, que es lo que estamos midiendo. Ahora estamos midiendo el metro yo hice la primera, voy a hacer solamente la primera estrofa. Contribuye a que la palabra suene, o sea, el texto suene más largo o más corto. Si la palabra fuese aguda, cuando nosotros hagamos el conteo de las sílabas, ¿qué va a pasar? Le vamos a sumar una sílaba métrica más. Si la palabra fuese grave, la dejamos tal cual está. No le sumamos ni le restamos nada. Y si la palabra es esdrújula, le restamos una sílaba métrica. ¿Se entiende eso? Bien, vamos a probar acá. Contamos, siempre tenemos que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que el verso 1 tiene 8 sílabas. Pero antes tenemos que agregar algo.
Voy a borrar acá lo de rima porque total lo tenés grabado. También pasa, como esto no es para, digamos que es para la lectura, es como si estuvieras cantando de alguna manera una poesía, existe un fenómeno que es el siguiente y que también tenemos que tener en cuenta, que se llama sinalefa. O sea, una vez que separamos en sílabas, cuando nosotros descubrimos que una sílaba, no una palabra, una sílaba métrica, termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, ahí se hace una unión. Porque nosotros nos decimos la hamaca, y eso que hay una H en el medio, pero bueno, para nosotros es muda. Nosotros decimos la hamaca, es como que uniéramos todo el concepto en la lectura. Entonces eso lo tiene en cuenta esto porque es algo que va exclusivamente, acordate que si en el teatro el sentido más fuerte es la vista, en la lírica el sentido más fuerte es el oído, porque es para ser cantada. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Bien, como el sentido más importante, como decíamos recién, es el oído, se tiene en cuenta por parte del poeta el hecho de que nosotros unimos, acordamos o acostumbramos unir durante la expresión del habla las palabras cuyas sílabas terminan en vocal si la siguiente empieza en vocal o si la sílaba métrica termina en vocal y la siguiente empieza en H y vocal, porque como decíamos recién, la hamaca es muda, o si termina en vocal o en I con sonido vocálico, como ser. No es lo mismo cuando la usamos en el sentido de que utiliza el sonido Y a cuando decimos, qué sé yo, hamaca y parque. Ese I tiene un sonido vocálico. Por lo tanto, cuando vamos al conteo de lo que tenemos hecho acá, tenemos que tener en cuenta también eso. Verso 1 sería, yo ya lo tengo hecho, sería 1, 2, cultivo, la rosa blanca. Perfecto. Me da 8. La palabra en cuanto a la acentuación es grave, por lo tanto no sumo ni resto. Me queda el verso 1 de 8 sílabas. Y no encontré tampoco ninguna sinalefa, o sea que no tuve necesidad de unir ningún sonido. Pero si vos te fijas en el 2, es en 1, ju, 2, lió, 3, co, 4, moen. Entonces, acá tenemos una sinalefa propiamente dicha, cuya forma de marcarla es generalmente esta, que es uniendo el sonido de la vocal de la primera palabra con el de la segunda. Y lo contamos como si fuera una sola sílaba métrica. O sea que acá tenemos en 1, ju 2, lió 3, co 4, como en 5, e 6, ne 7, ro 8. Ese fenómeno llamado sinalefa. La palabra es grave, por lo tanto no agregamos ni sumamos ni restamos. Fijémonos la atención con que de alguna manera el poeta trató de que quedara todo muy parejito, ¿no? Que le quedaran versos de 8 sílabas. Te voy a marcar otra que tenemos acá, que es para el amigo sincero. Tenemos pa, una sílaba, rael, porque tenemos una que termina con vocal y la siguiente que empieza con vocal, por lo tanto, para él sería sílaba
una sílaba métrica sola, la 2, A, 3, Mi, 4, Go, 5, Sin, 6, C, 7, Ro, 8. Por lo tanto, también la palabra es grave, por lo tanto no agregamos ni sumamos nada. Y acá en este caso tenemos exactamente la misma construcción. Bien, esto es una introducción a los recursos de forma. Con estos detalles, por lo menos tendrías que poder arreglarte para hacer un estudio formal de la métrica y de la rima del poema, o sea, que es uno de los aspectos más allá del contenido, que es lo que estudian los recursos de fondo y que será motivo de otro, seguramente, video. Bueno, espero que te haya servido, que hayas entendido. Si tenés dudas, me las pones y tratamos de explicarlas. Y bueno, esto es cuestión de práctica como en todo. Siempre acordate que lo que pueden hacer los demás, seguramente lo podés hacer vos también y a veces mucho mejor. Te mando un saludo.